Amigos, muy buenas noches. Como siempre les digo, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy es día lunes, estamos a 9 de mayo y toca el tiempo de Nosotros Decimos. Soy su servidor Jonás y esta noche déjeme adelantarle que vamos a abordar un tema que está fresquecito. Apenas lo anunció hace unas horas el gobernador del estado. Se eliminan algunas restricciones en torno de la pandemia del COVID. ¿En qué consisten? Le presento de entrada este contexto. Tras una reunión con los integrantes de la Mesa de Salud, el gobernador Enrique Alfaro informó que en Jalisco ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Que hemos tomado la decisión de que quede eliminada la obligatoriedad del uso del cubrebocas en nuestro estado. Que hemos tomado la decisión en la Mesa de Salud que el cubrebocas solo tendrá que usarse de manera obligatoria en el transporte público y en la infraestructura de salud de nuestro estado, particularmente en los hospitales. Y es que en promedio Jalisco registra 59 casos de COVID-19 por día, una disminución importante comparada con los 819 casos diarios que se registraron durante los últimos 2 años. Por lo que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio tampoco en las escuelas. Sin embargo, el mandatario recomendó a quienes tienen síntomas de enfermedad respiratoria que lo sigan utilizando. Estamos también recomendando a la gente que tenga síntomas de algún tipo de enfermedad respiratoria que lo use, que no se descuiden. Y por supuesto, la decisión que se está tomando implica que ya no es obligatorio usarlo en espacios abiertos, tampoco en las escuelas. Aún así, el gobernador pidió a la población no bajar la guardia. Para Quiero TV, Nayeli Medina. Bueno, parece muy sencillo, pero tiene complejidad y tiene detalles que hay que considerar. Pero no se los voy a platicar, no especulemos. Déjeme presentarle a quienes me acompañan esta noche. Están conmigo el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Fernando Petersen. Bienvenido, secretario. Muchas gracias. Buenas noches. A usted. Y también la directora general de Salud Pública, la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, nótese que traen el cubrebocas. Bueno, es correcto. Sí, es correcto. Me decía, secretario, todavía falta para que entre en vigor la medida. La medida entrará a partir del día de mañana, que se firmará el acuerdo. Y lo que es muy importante es no perder de vista varias cosas que son muy importantes. Uno, estamos todavía en medio de la pandemia. Es decir, sigue habiendo casos de COVID-19 y sigue habiendo personas que se infectan y se contagian de COVID-19. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que pasa es que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de estos 2 años. Y me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerte que pues hace casi 2 años estábamos aquí en tu programa especulando qué iba a pasar con este COVID-19, ¿no? Y entonces yo te decía y le decía al público televidente, pues que la única antecedente que teníamos de coronavirus eran 2, uno al que llamamos SARS inicialmente y otro al que llamábamos MERS, ¿no? Estos tuvieron una prevalencia, pues uno básicamente solo en Asia, otro básicamente solo en el Medio Oriente, y duraron en promedio algunos meses, ¿no? Y entonces especulábamos que siendo este un coronavirus, pues quizá podría tener un comportamiento similar, ¿no? Me acuerdo muy bien que había quien decía, no, pues sí, pero no. Y la verdad es que nadie sabíamos qué iba a pasar y yo creo que nadie nos imaginamos que iba a durar tanto tiempo, con tantas novedades, con tanta afectación a todo el mundo, y por eso se le llama pandemia. Y hoy nos encontramos 2 años después, con mucha información, en una situación total y absolutamente diferente a la que nos encontrábamos entonces. En ese entonces, recordemos que Jalisco tomó las primeras acciones en el sentido de que nosotros veíamos ya venir esta enfermedad y estábamos muy pendientes de qué era lo que habían hecho otros países del mundo para tratar de protegerse de esta pandemia. Y rápidamente diré que lo primero que se hizo fue que nosotros teníamos el primer caso probable en el país en un ciudadano de Tepatitlán que llegaba de Wuhan, China, y tuvo síntomas compatibles, tenía todos los criterios que nos habían dicho de algo que se podía sospechar. Afortunadamente no fue, pero nos dijo muy claramente, jóvenes, les va a llegar el COVID-19.
Y entonces empezamos a prepararnos, empezamos a tomar medidas de prevención, se compraron algunos equipos, se compraron equipos de protección, pero lo más importante es que cuando finalmente llegó, dijimos, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron otros países en el mundo? Y lo que habían hecho era enciérrense, o sea, quédate en casa. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, si el tema es que se transmite, cada quien en su casa y vemos una semana, muy ingenuamente quizá, pero no sabíamos, no sabíamos qué pasaba. Nos quedamos una semana en casa, ¿no? Todo el mundo pensó que había pasado y empezó a crecer esta enfermedad. Jalisco toma la decisión de varios puntos importantes. Uno, suspender todas las actividades. Entre otras, las actividades comerciales inicialmente, actividades lúdicas, actividades y sobre todo dos áreas importantes. Uno, escuelas. Fuimos los primeros que dijimos no a las escuelas porque no sabemos qué. Y dos, cuidemos a nuestros ancianos, que ya sabíamos por otros países. Después fuimos los primeros que dijimos hay que usar un cubrebocas, ¿no? Ha sido una medida de protección muy importante, no nomás en Jalisco, en México y en el mundo, para prevenir la transmisión de la enfermedad. Hoy, a 2 años de distancia, nos encontramos en una situación muy diferente. Primero, la pandemia no va en ascenso. Segundo, hemos aprendido muchas cosas. Tercero, tenemos ya una manera de protegernos que hemos venido aplicando en el último año que se llama vacunación. Entonces, hoy día, el escenario en el que se encuentra Jalisco es un escenario diferente del que habíamos venido teniendo durante toda la pandemia. Y eso creo que de alguna manera nos puso a todos los de la mesa de salud, ¿no? Académicos, médicos, epidemiólogos, una serie de personas involucradas, infectólogos en todo este tema, a visualizar cuál era el momento en el que estábamos viviendo y qué tan necesario era el uso del cubrebocas. Una vez que se hizo toda esta revisión, se tomó la decisión de que el cubrebocas ya no era obligatorio para poder caminar. Y entonces el anuncio que hoy hace el señor gobernador es que en Jalisco el uso del cubrebocas deja de ser obligatorio. Es decir, ya no tenemos por qué usarlo en lugares abiertos, cerrados, en las escuelas, sino solamente en los lugares en donde sabemos que hay una alta transmisibilidad. ¿Por qué? Pues porque en el transporte público está la gente con una distancia que no es la adecuada, y en los hospitales, porque ahí es a donde van las personas que están enfermas y que pueden contagiar. Entonces, esos dos lugares sí se queda como obligatorio el uso del cubrebocas, porque no podemos olvidar, esta pandemia no ha terminado, sigue, pero debemos de seguirnos cuidando. Entonces, el cubrebocas será un elemento de protección que sugerimos que alguien que tenga cuadro gripal, que alguien que se sienta mal, pues le siga usando, porque esa es una manera de protegerse y de proteger a los demás, pero ya no se hace necesario por el momento en el que estamos, y entraremos más tarde a platicar de todas las vacunas y todo lo demás, que han sido importantísimas en permitir que hoy Jalisco se encuentre, después de 5 semanas, con niveles bajos de transmisión, con niveles en donde los casos ya no son los números que teníamos, sin olvidar que de todos modos hay municipios que seguimos monitoreando y tengo el gusto de que nos acompañe la doctora Gaby Mena, que es la directora general de Salud Pública del Estado, y quien tiene el pulso de todos los municipios, ¿no? Tenemos hoy 7 municipios que están por arriba de la media del Estado, que son municipios que seguimos vigilando porque ahí hay un poquito más de aumento de casos. Por supuesto, la idea es, ya no es obligatorio, úselo, ¿no? Si alguien cree que puede protegerse o proteger a los demás, pero ya no se hace obligatorio, ya no vamos a ver a todas las personas en la calle o en todos lados con el uso del cubrebocas. Secretario, bueno, después de esta introducción, yo quiero agradecerle a ambos. Para mí, déjeme decirlo, un privilegio, y se lo comparto así a nuestros televidentes, para mí es como el colofón de un ciclo muy largo. Con usted pude compartir a lo largo de estos 2 años sobre problemáticas muy específicas de personas conocidas, otras muy cercanas que vivieron afectadas por la pandemia. Y hoy ustedes me dan la oportunidad, porque doctora Mena, usted también me acompañó en más de 2 ocasiones, pues digamos, de cerrar el ciclo. Espero que así sea. Ojalá que... Todos esperamos que así en sea. 2 meses no pase algo nuevo. Y es importante decir, Jonás, que sí, el año pasado tuvimos ya la experiencia de llevar 1 año de pandemia, y decir que después de los picos, porque este año lo repetimos, el pico de enero y febrero, ¿no?
marzo, abril, mayo, junio estuvieron con niveles bajos de contagios. No fue hasta agosto, septiembre que tuvimos el siguiente pico. Si uno revisa lo que sucede en todas las partes del mundo, pareciera como que esta es una enfermedad de 6 meses. O sea, tiene un pico en enero, febrero y otro pico en julio, agosto, más o menos, ¿no? En esta época, el año pasado, también estábamos con niveles bajos de contagio. Sin embargo, había un entorno, una situación epidemiológica muy diferente a la que vivimos ahora y muy probablemente la gente con más conocimiento para poder hablar de esto sea la doctora Mena. Las vacunas vinieron a cambiar el escenario epidemiológico. ¿Cómo no? Bueno, y en ese caso hay muchos aprendizajes que creemos tener porque la información fue súper abundante. Creo que incluso esa abundancia de información también contribuyó a que nos confundiéramos. Bueno, reiterarles el agradecimiento porque en este espacio pues quisimos siempre ser útiles para la sociedad, sobre todo para quienes más lo sufrieron. Y tenemos cantidad de temas que hablar con ustedes. Nuevamente honrado de que nos acompañen el secretario de Salud y la directora general de Salud Pública. Entonces, por lo pronto, lo que tiene que ver con el anuncio del día de hoy se refiere exclusivamente al uso de este adminículo, el cubrebocas. Es correcto. Nada más. Nada más. Las autoridades sanitarias, en voz del gobernador, nos dicen, nada más vamos a estar pidiendo que lo sigan usando en el transporte público y en los hospitales. Por otra parte, secretario, doctora Mena, el tema de la situación que creo que a mucha gente le sigue causando dudas. ¿Estamos en riesgo de veras de que volvamos a tener un rebrote o eso ya es de verdad muy remoto? Usted nos da una razón. Ya hay vacunas, que era la diferencia. Le preguntaría, doctora. Sin embargo, mientras exista el virus, mientras se siga transmitiendo en otras partes del mundo de manera intensa, pues tiene la posibilidad de que pueda mutar y que alguna de las mutaciones pueda presentar mayor transmisibilidad, mayor virulencia, mayor letalidad. Sin embargo, la diferencia es abismal a como estábamos antes, que no había vacuna, que nada nos protegía, aun cuando existiera una nueva cepa que pudiera ser más transmisible, como pasó con Omicron. No fue así en las hospitalizaciones, no fue así en las defunciones, pues porque ya teníamos una protección tan importante que fue la vacuna. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud Jalisco seguiremos analizando los indicadores epidemiológicos, es decir, si las personas tienen signos o síntomas, se les seguirá tomando prueba. No es que ya no se van a tomar a nadie y ya no pasa nada. No, quien tenga síntomas respiratorios se les seguirá tomando la prueba. Esas pruebas se seguirán analizando para ver si existe alguna variante que se esté circulando en otro país o alguna nueva que pudiera surgir a raíz de esa transmisión. Entonces, no vamos a parar, radar continúa. Las personas que puedan tener alguna sintomatología, que hubieran estado en contacto con un caso positivo, tienen que buscar una prueba y se les podrá realizar. Y entonces, este monitoreo epidemiológico lo seguiremos realizando. Además, recordar, estamos diferentes. Algo muy importante es la responsabilidad. Creo que la aprendimos y parte de esta medida que el día de hoy se anuncia es esa responsabilidad. Se quita la obligatoriedad, pero no quiere decir que si yo tengo síntomas respiratorios no me lo voy a poner. No quiere decir que si yo voy a un sitio donde hay una persona vulnerable que no se decidió vacunar, yo no me lo pueda poner para protegerla a esa persona. Entonces, creo que es esa parte de responsabilidad que tenemos que seguir actuando. Algo que creo que es importante es el hecho de que durante estos 2 años volvimos, porque alguna vez ya lo teníamos, o sea, los que ya somos viejos, nos acordamos, había normas de higiene y salud. Y esas incluían, por supuesto, saber estornudar, cuidarse de no estornudar, lavarse las manos frecuentemente, ¿no? Sobre todo decían antes de comer y después de ir al baño, ¿no? Sí, ¿no? Pero la verdad es que durante estos 2 años en que usamos esas medidas de higiene básicas, como fue el cubrebocas, como fue el lavarse las manos, como era el mantener una sana distancia, ¿no? La verdad, bajaron las enfermedades gastrointestinales en forma muy importante, bajaron las enfermedades respiratorias en forma muy importante, porque es claro decir que el año pasado, por ejemplo, no tuvimos influenza. Es increíble, o sea, las enfermedades respiratorias desaparecieron. Lo que circulaba era el virus de ¿cómo se llama? SARS-CoV-2, pero las otras enfermedades desaparecieron.
¿Por qué? ¿No había? No, por supuesto que había. El problema es que estábamos cubriéndonos, estábamos siendo muy sensibles a el no transmitir la enfermedad. Entonces, creo que las buenas costumbres, creo que la higiene, ¿no? Lavarse los dientes, lavarse las manos, tomar un baño, tener un aseo corporal, cuidarse de ¿cómo se llama? Con el uso del cubrebocas. ¿En casos de qué? Yo diría, si además de estas obligatoriedades alguien se siente enfermo, alguien está con duda, y no olvidemos, esta enfermedad afectó primordialmente a los ancianos, afectó primordialmente a grupos vulnerables. Si yo voy a ir a casa de alguien que está enfermo, ¿no? O es un anciano mayor, la verdad la sugerencia es que sí usen el cubrebocas, ¿no? O sea, creo que el médico, no el secretario de salud, les dice, pónganse el cubrebocas. Exactamente, ¿no? O sea, en ese caso, para proteger, sálganse de ahí, se lo quitan, ¿no? Pero creo que sí es importante que, debido a que esta enfermedad tuvo una buena porcentaje de gente que no tenía síntomas, que era asintomática, no podemos perder la oportunidad de proteger a nuestros adultos mayores. Ellos, sin lugar a la menor duda, aquí y en China, han sido el blanco de este virus. La mortalidad, la afectación primordial ha sido en nuestros adultos mayores y en los grupos blancos. Entonces, si alguien va a ir a un asilo de ancianos, el doctor Fernando Petersen, no el secretario de Salud, como bien dice, ¿no? Diría, pónganse el cubrebocas mientras siga la circulación. Afortunadamente, como comentamos, la circulación del virus, de acuerdo a las pruebas que se realizan, está en bajos niveles, pero sigue circulando, sigue habiendo casos. Claro. Y entonces nosotros, como decía la doctora Mena, seguiremos monitoreando, seguiremos viendo en dónde está. Ahorita, por ejemplo, tenemos 7 municipios que están por arriba de la media, y entonces estaremos avisándoles a los presidentes municipales de estos 7 municipios que el virus está circulando. Por supuesto, la idea es la medida de quitar la obligatoriedad es para todo el estado de Jalisco, pero creo que nos puede ayudar mucho en la sensibilidad de las personas, sabiendo que está aumentando los casos en algunos municipios. Secretario, doctora Mena, yo quisiera también aprovechar esta feliz oportunidad, porque insisto que para mí es como el cierre de un círculo, pues también para conocer sus reflexiones, sus experiencias, y también abordaremos los datos más duros de los municipios y demás recomendaciones. ¿El mayor reto de sus vidas, esta pandemia? Usted, doctor, que ya tiene una experiencia más o menos dilatada en la... Sí, sin lugar a la menor duda, la experiencia más retadora por muchas razones. Primero, porque en medicina en general nos enseñan a tratar, ¿no? Y hay quien dice que uno no puede tratar lo que desconoce. Entonces, cuando enfrentamos una pandemia de esta magnitud, pues había muchas dudas, había muchas cosas que no conocíamos, había muchas cosas que inferíamos, había muchas experiencias de otros lados que queríamos tropicalizar, ¿no? Y por supuesto hubo pues momentos muy angustiantes, ¿no? De traslados de pacientes, de conversiones hospitalarias, de falta de insumos, ¿no? Tantas y tantas ¿Cuántas llamadas habrán recibido, doctor? ¿No? Tantas y tantas llamadas, mensajes, solicitudes, dudas, preguntas, también algunas agresiones, ¿no? ¿Por qué no? Y es que vivíamos en un momento de incertidumbre total. Entonces, sin lugar a la menor duda, creo que la clave de todo esto, y lo he dicho, y agradezco, Jonás, que me dejes decirlo a tu audiencia que es tan importante, esto no hubiera sido posible sin que todos hubiéramos sido copartícipes de la solución. Precisamente por eso también le quiero preguntar, y en este caso a la doctora secretario, ¿aprendimos algo como sociedad? Digo, y déjeme darle un poquito de contexto a la pregunta. A mí me queda la impresión de que luego las diferentes especialidades no se escuchan entre sí. Me queda la impresión de que a veces hay personas con la sensibilidad de poder conectar, tender puentes entre la medicina, el derecho, la arquitectura, qué sé yo, estoy inventando. Pero, doctora, usted que está detrás de la administración, que tiene bajo su cargo un montón de gente, ¿aprendimos algo como sociedad después de esto? Sin duda, creo que sí. Finalmente, a nosotros en la epidemiología nos van preparando esto para las pandemias. Es el gran reto, lo que siempre nos dicen, va a llegar, ya hubo hace 100 años, va a volver a suceder. Y entonces son esos retos que vas
visualizando y cómo es algo donde todos tienen que entrar, donde todos tienen que confluir y donde todos tienen que trabajar como un reloj con engranajes muy precisos, porque este no solo era un tema de salud, era un tema de gobernanza, era un tema de rectoría, donde desde el gobernador del estado se tomó esa batuta para que pudiera alinearse y para que pudiera trabajarse por parte de todas sus áreas de gobierno. Entonces creo que sí se aprendió, que se vio a la salud como algo tan importante, que sin salud no teníamos nada, y creo que ese es el primer aprendizaje para toda la población, que podríamos tener algunas otras cosas, pero cuando se afectó la salud, cuando dijeron para todo por salud, creo que a todos nos quedó muy claro que debemos de ir caminando hacia tener cuerpos más sanos, hacia tener cuerpos que estén preparados, porque sin duda esta es una muy importante, pero no será la última pandemia que pudiera presentarse a nivel mundial. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando a eso, a tener cuerpos más sanos, a que la población esté cada vez cuidándose más, esté cada vez revisando más esas enfermedades crónicas, y creo que son de los principales aprendizajes que hemos tenido. Si me permite, doctor, hago una pausita, es rápido. Regreso con el doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en el estado de Jalisco. Hay muchas otras cosas que queremos preguntarle, y también con la doctora Ana Gabriela Mena, que es la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Volvemos rapidísimo. Bien, estamos de regreso esta noche de lunes 9 de mayo, aquí en Nosotros Decimos. Le reitero, me siento pues contento, particularmente se los confieso, de que me den la oportunidad de platicar con ellos, el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, y la doctora Ana Gabriela Mena, que es la directora de Salud Pública de la misma dependencia. Comentaba con ellos, déjenme ventilarlo, que pues hay una cantidad enorme de aprendizajes, y uno de repente en la comunicación pues como que se nos va pasando la acumulación de datos y nos sentimos igual que el día primero que empezamos en esto. Doctor, yo quisiera que no perdiéramos de vista, perdóneme usted que se lo pregunte, porque sé que en el gremio son muy cuidadosos de no entrar en polémicas, pero hay ciertas noticias muy graves que nos deja como aprendizaje y nos la da la Organización Mundial de la Salud. En México, cifras gruesas, usted si quiere precisarlo, le agradeceré, 324,000 personas perdieron la vida por el COVID. Nos dice la Organización Mundial de la Salud, no, en México fueron cuando menos 650,000. El tema del cubrebocas, el doctor Hugo López-Gatell, que es la principal autoridad en el tema de la pandemia, pues bueno, la historia ya la conocemos. Incluso llegó a pasearse sin el cubrebocas y luego se contagió. ¿Qué les digo del presidente López Obrador? La pregunta en concreto, ante las decisiones distintas que se fueron tomando, ante un escenario en el que parecía que el gobierno federal tomaba el control, pero no lo tomaba, ¿cómo queda el sector salud en México después de la pandemia? ¿Creció? ¿Se fracturó? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el sector salud queda muy lastimado, sin lugar a menores, en general en el país. Creo que todavía hoy día hay muchos estados de la República en donde la incapacidad de echar a andar el sistema de salud es una realidad. Creo que en Jalisco hubo varias situaciones que por razones de decisión nos permitieron o nos obligaron a que replanteáramos muchas de las cosas que estaban sucediendo. La primera de ellas, antes de empezar la pandemia, fue ¿le van a entrar al INSABI o no le van a entrar al INSABI? ¿No? El INSABI era un modelo de gestión de la salud que desgraciadamente, y hay que decirlo así, le faltaban reglas de operación al momento de entrar a operar. Y entonces es como cuando uno compra una computadora y antes de leer el manual, ¿no?, ya le está metiendo mano. El aparato puede ser magnífico, o sea, lo que hace la computadora puede ser extraordinario. El problema es que si no leí el manual, va a estar complicado su operatividad. Creo que en parte muchos gobiernos, muchos estados, nos sentimos con la inseguridad de decir, ¿cómo voy a manejar algo que no sé cómo se maneja? No tengo el manual, no tengo las reglas de operación, por un lado. Por otro lado, en Jalisco tenemos una riqueza enorme, enorme en el sector salud. Y bueno, quisiera no olvidar que hace unos días se acaba de entregar al Hospital Civil de Guadalajara, que es ya un benemérito lugar del estado de Jalisco, otro reconocimiento por ser un lugar
que hace 228 años abrió sus puertas como hospital, ¿no? Y sigue 228 años después con sus puertas abiertas como hospital. Porque hay muchos hospitales que han cerrado y han trasladado y han sido cuarteles y otras cosas en el mundo. En el mundo nomás el Hospital Civil de Guadalajara sigue siendo el único que tiene esta ventaja. Y hoy se está adecuando el Hospital Civil de Guadalajara, es un tercer nivel, es un hospital de alta especialidad, es un hospital que no nomás genera salud, sino que genera conocimiento, que genera personas que se están formando para ser especialistas. Entonces, había una enorme cantidad de valor agregado a las infraestructuras de salud. Y el gobernador, en sus palabras, la mejor decisión que ha tomado es la de no entrar a entregarle a la federación todo el baluarte que era la salud. Entonces, a partir de ahí, de que salud se queda en el Estado, nosotros tenemos que plantearle al gobernador cómo vamos a manejar esta pandemia. Y el gobernador nos dijo, ustedes son los médicos, ustedes nos van a decir qué. Y los médicos, pues la verdad, fuimos educados, fuimos formados dentro de una estirpe humanista. Y entonces lo que decidimos todos es que si bien la salud era lo más importante, como decía la doctora Mena, el ciudadano es lo más importante y el centro de las decisiones. Las decisiones las vamos a tomar en base a lo que le convenga al ciudadano, porque ahorita no estamos hablando de enfermos, estamos hablando de toda la población que era un riesgo, ¿no? Y entonces se decidió que sería la ciencia, que sería la academia, que serían los médicos que están tratando y que están dando la cara y que están poniendo el pechito todos los días, los que tomaríamos la decisión de hacia dónde tendríamos que tomar las decisiones. Eso de alguna manera fue diferente de lo que se tomó de decisiones en otros lados, y yo creo que fue en parte porque se perdió ese sentido central que era el de definir por quién tomamos las decisiones. Si nosotros tomamos la decisión por el ciudadano, por el paciente, por el enfermo, no, muchas veces las decisiones son diferentes. No, a veces, y estábamos en una pandemia, la evidencia científica pues no era tan sostenida, ¿no? Sin embargo, teníamos que ver qué era lo que teníamos que hacer para beneficiar. Y me acuerdo bien que en una de las reuniones que tuvimos contigo, Jonás, y la verdad hubo polémica, ¿no? Fue inicialmente el cubrebocas. Y yo decía que si con el cubrebocas yo puedo salvar 2 vidas, yo me lo voy a poner. Porque no hay otra manera, no había ninguna otra situación que me salvara a 2 vidas. Y esas 2 vidas pudieron haber sido mi padre y mi madre, ¿no? Entonces, con esa conceptualización de humanismo, de ver por el paciente, de ver por el ciudadano, es que se tomaron muchas decisiones y esas, pues desgraciadamente, no fueron total y absolutamente alineadas con otras decisiones en otros niveles de jerarquías, ¿no? Doctora Mena, ahora déjeme preguntarle a usted, al margen de que quiera agregar sobre lo que ya dijo el doctor Fernando Petersen, los ciudadanos fuimos, digamos, comprensivos, correspondientes con el esfuerzo que hizo el sector salud, porque durante mucho tiempo yo recuerdo que se hacía hincapié, oye, cuídate, es que los médicos, las enfermeras, los radiólogos, los intendentes de los hospitales también necesitan un respiro. Se siente como que fuimos abusivos con el sector salud. Creo que los ciudadanos fueron bombardeados con mucha información. Hubo una infodemia adicional a la pandemia, y entonces a los ciudadanos los bombardeaban todos los días con que el cubrebocas sí, el cubrebocas no, se transmite de una manera, se transmite de otra, y el ciudadano trataba de tomar sus mejores decisiones. A veces reaccionaba de manera temerosa, a veces reaccionaba de manera agresiva. Entonces, sí, llegamos a atacar a los médicos, a las enfermeras que se trasladaban. Así es parte de ese conceptualizar la enfermedad, algo desconocido totalmente, de ver cómo lo abordaba, de ver que estaba cambiando, que se estaban quedando algunos sin trabajo. Entonces, eran maneras de reaccionar. Creo que primordialmente fue bombardeado el ciudadano, no siempre hubo información clara desde la federación, y entonces él tenía
tenía que tomar esas mejores decisiones y por eso se trataba de ser muy claros con la comunicación en Jalisco, de ir marcando esa pauta, el decir, aquí vamos a usar el cubrebocas, aquí ya la ciencia lo demostró, es útil, es importante, aquí nos vamos a quedar en casa, aquí vamos a cuidar a nuestros médicos, ya no los ataquen. Entonces fue como ir caminando con ellos, fue como ir avanzando y sin duda se ha aprendido y el ciudadano ha respondido a la altura de lo que ameritó esta pandemia tan complicada. Nos está perdonando, doctora. No, nada de perdonar. Creo que vamos avanzando y que caminamos juntos al ir aprendiendo día a día, porque sin duda todos los días había información nueva, así como salían para los médicos artículos, decenas de artículos todos los días sobre ahora este tratamiento, ahora este otro. Bueno, pues también para el ciudadano las redes sociales lo abrumaban con información. Las redes sociales, las benditas redes sociales. Algo que sí me gustaría agregar, Sí. si me permiten, es el hecho de que durante muchos años la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar biopsicosocial. Y yo creo que durante muchos años los médicos y los ciudadanos y las personas considerábamos a la salud como biológica. O sea, estábamos inmersos en esta burbuja biológica. Me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo hipertensión, soy diabético. Toda esta esfera biológica, ¿no?, de lo que es la enfermedad. Sin embargo, había muy poca sensibilidad en cuanto a lo mental y en cuanto a lo social. Y yo creo que, simplemente para ahondar un poquito en lo que decía la doctora Mena y preguntabas, yo creo que la ciudadanía le dio un voto de confianza al sector salud. Creo que, y por ello yo lo agradezco muchísimo, creo que uno de los retos importantes que teníamos en salud era, por todo lo que habíamos venido oyendo desde anteriores administraciones y durante tanto tiempo, ¿no?, la confianza en el sector salud estaba medio perdida. O sea, la gente ya no iba con el doctor, las redes, el doctor Google nos hacía la competencia, no, salieron mil cosas, salió terapias alternativas, ¿no? Que luego dijimos, no te tomes eso, no hagas eso. Pero bueno, la verdad, generamos un estado de confianza que yo creo que fue muy, muy bien tomado por la sociedad. Y yo recuerdo un tema, especialmente hoy que hablamos de cubrebocas, ¿no?, aquella gran campaña de Lo Traemos Bien Puesto, ¿no?, en la cual creo que es la primera vez en mis muchos años de vida que veo que se suma toda la sociedad. Y estoy hablando de toda, porque estoy hablando de todos los partidos políticos, de todas las cadenas televisivas, de todos los empresarios, de todas las universidades. O sea, todo mundo se sumó Lo Traemos Bien Puesto, ¿no? O sea, fue una campaña de verdad impresionantemente bonita, una campaña que nos dio muchísimo aire en el sector salud para decir, tenemos que hacer bien las cosas, el compromiso es bien grande, tenemos que cuidar a toda la ciudadanía, tenemos que cuidar a nuestros papás, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a todos, pero más ahora que están creyendo en nosotros, que están confiando en nosotros. Y yo creo que en ese sentido será el tiempo el que nos diga qué tan buen o mal trabajo hicimos, pero por lo pronto los números y las variables todavía están diciéndonos que vamos por el camino adecuado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las variables nos dicen que vamos en el camino adecuado porque no hemos perdido el foco que significa vamos buscando el bienestar de las personas, ¿no? Hay ya algunos reportes que han salido a propósito de lo que comentábamos del exceso de mortalidad, ¿no?, en el cual el estado de Jalisco se está por debajo de lo que se espera en el exceso de mortalidad, sobre todo en pandemias, ¿no? Entonces, eso habla de que en general nosotros estuvimos haciendo, además de todo un reporte epidemiológico y un manejo de la pandemia, pues la verdad, muy claro, muy detallado, pero sobre todo veraz. Nosotros lo que dijimos fue, había días en que la verdad llorábamos, ¿no? Veíamos el número y decíamos, ¿cómo salieron tantos, no? ¿Cómo tanta gente se contagió? ¿Cómo hay tantas defunciones, no? Y la verdad eran días depresivos, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo se llama? Pero por otro lado, tuvimos también días
en el que veíamos ya empezó a bajar, esto ya se ve un respiro, ya los hospitales no están llenos, ¿no? Hoy día ya no tenemos que usar trajes Tyvek, ¿no? Para tratar a los enfermos, ya hoy sabemos que con una mascarilla adecuada, uso de guantes adecuados y con la distancia podemos tratarlos bien sin tantas situaciones. Entonces hemos aprendido muchas cosas en estos 2 años, pero creo que algo que aprendimos mucho, y no nomás la ciudadanía, sino los propios médicos, es que si no lo hacemos en sociedad, si no lo hacemos todos juntos, y si no involucramos el factor afectivo, el factor psicológico, el factor como decía la doctora, pues sé que estás enojado porque no entiendes qué está pasando, perdiste tu trabajo, no encuentras quién te va me dicen que me quede en mi casa y quién va a mantener a mis hijos. O sea, había muchos factores que estaban involucrados en esta pandemia y que nos hicieron verdaderamente voltear a la definición de bienestar biopsicosocial, que creo que finalmente se quedará en la mente de todos los médicos, y yo creo que por mucho, mucho tiempo, ojalá que para toda la vida. Déjenme preguntarles algo, y perdón que sea curioso, pero ciertamente no todos los días tienen una oportunidad de charlar con personas como ustedes. Tengo en la memoria algunos episodios que fueron parteaguas en la historia de la medicina y de la salud, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina o este uso de estas sustancias para adormecer el cuerpo que antes no existían y que las cirugías eran en carne viva. Sí, anestésicos. ¿La pandemia marca un antes y un después en el conocimiento de la medicina o es una página más entre muchas otras? No, sin duda es un antes y un después. El tener... Es que usted decía, doctora, que puede surgir otra. Yo sí dije, puede ya surgir, no, por claro. favor. No, el simplemente tener vacunas en un tiempo récord. Ese es un episodio histórico. Sí. Y además el tener diferentes plataformas de vacunas, porque no solo eran las vacunas que antes veníamos teniendo de virus vivos atenuados, estos eran de ARN mensajero, eran algunas otras plataformas novedosas que salieron en ese tiempo récord. Es decir, a 1 año de la pandemia ya teníamos vacunas. Todo ese conocimiento que se compartió, porque además se aperturaron todos los artículos médicos para que toda la población científica lo tuviera. Bueno, este es un antes y un después, el compartir tan rápido, el que hubiéramos tenido después de que en diciembre se pensara que había un brote de algo que atacaba el sistema respiratorio y a las pocas semanas ya se tuviera el genoma completo y se dijera, bueno, es un coronavirus y es un nuevo coronavirus. Todo esto fue muy rápido, todo esto marca un antes y un después. Hace 10 años no hubiera podido ocurrir. Hace 10 años no ocurría, hace 10 años... No ocurrió, tuvimos influenza, recordemos que tuvimos influenza, sí, y primero tuvimos oseltamivir, y varios años después tuvimos las vacunas, ¿no? No había esta posibilidad, el desarrollo tecnológico no había sido de este tamaño, ¿no? Hoy día el conocimiento del genoma humano, de poder clasificar los genes, ¿no? Codificar, desdoblar el material genético, pues es un avance impresionante de la ciencia, ¿no? Aquí en Jalisco, cuando empezó la pandemia, teníamos 2 laboratorios importantes, ¿no? El de laboratorios de salud pública y el del Seguro Social, ¿no? Había otro en la Universidad de Guadalajara. Terminamos con cerca de 13 laboratorios, ¿no? De biología molecular que ya se hacen en Jalisco, ¿no? Los laboratorios privados también le entraron al juego, empezaron a hacer biología molecular, y es decir, empezamos a avanzar en el desarrollo de la ciencia de una manera muy, muy rápida y muy, muy importante, ¿no? Bueno, ahora déjenme preguntarles a propósito de ello, creo que con esto queda explicado que sí se dio un salto enorme, eso nos deja como ganancia la pandemia a pesar de todas las pérdidas, pero ¿qué le decimos, doctora, al tema de los laboratorios como pues simplemente comercializadores? Ahora dicen, sí, quieren vacunar a los niños porque quieren vender vacunas, las vacunas que se pega la cuchara en el brazo, que nos están inoculando, nos están esterilizando. La infodemia que decía usted, doctora, esto también, digamos que es un resultado de la pandemia, pero ¿se va a diluir, se va a perder? En contrapeso con el conocimiento que se ganó. Ya tenemos tiempo con estos grupos antivacunas que han empezado a crecer sin fundamento, porque finalmente se han desmentido todos esos mitos a lo largo de las vacunas y sin duda son un hito en la salud pública, son herramientas fundamentales las vacunas y por eso la población no debe de creerse de infodemia, no debe de pensar que me pusieron un chip, que me van a controlar, nada de eso está sucediendo, al contrario, está sucediendo que la ciencia está llegando al brazo de cualquier población, llegamos al norte del país, en el estado se pusieron más de
11 millones de vacunas. 11 millones de vacunas en un año es un salto enorme. Lo más que llegábamos a poner en la influenza, 2 millones en las campañas que se ponían a lo largo de 4 meses. Bueno, en este año pusimos 11 millones de vacunas. Entonces, que esa vacuna tan importante, de una plataforma tan novedosa, llegara al último rincón de la sierra, en el norte de Colotlán, bueno, creo que son saltos impresionantes y que la población no debe de creerse de esa infodemia que luego circula y que me van a controlar y me van a poner algo en mi brazo. Pero algo bien interesante, ¿no? O sea, la gente empezó a tener sus dudas sobre las vacunas, pero lo curioso es que dudaban de la vacuna, pero nunca dudaron del laboratorio, ¿no? Es importante, y yo lo pondría como una alternativa. O sea, voy con el doctor Jonás, ¿no? Y a él le creo, pero su receta no la surto. O sea, es un absurdo. Es un verdadero absurdo. La gente sigue comprando medicamentos, sigue tomando medicamentos para sus enfermedades comunes y corrientes: hipertensión, diabetes, gripe, alergia, cáncer. O sea, y los laboratorios son los mismos laboratorios. Entonces, hubo una desvirtualización de dos conceptos diferentes. Uno es el concepto de laboratorio como empresa, que las empresas nunca han sido hermanas de la caridad, ¿no? Ni dan, ni regalan, ni nada, sino que hacen negocios, ¿no? Y otro lado es el lado de la ciencia, ¿no? Y el problema fue que metieron a la licuadora los dos elementos y le batieron. Y entonces el tema era, quien hace mucho dinero, entonces es corrupto, ¿no? O es de mala calidad. Y creo que no, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que la ciencia ha ido avanzando de tal manera que hoy día, pues gracias a la ciencia, ¿no? Hay cirugía robótica. Hoy día, gracias a la ciencia, el avance en años de vida ganados en un siglo es impresionante. O sea, el promedio de edad de la gente que moría en 1920, en promedio, eran 37 años. Hoy son arriba de 76 años. Es decir, duplicamos. Y eso se debió exclusivamente a varias cosas: la física, la química y la biología, que son el sustento de la medicina, ¿no? Entonces, hoy día, el haber llevado drenaje, el haber llevado agua potable, ¿no?, a todas las comunidades, disminuyeron las enfermedades diarreicas, ¿no? Hoy, el haberse puesto guantes, disminuyeron las muertes prenatales, ¿no? Antes era impresionante, porque el tema era que la fiebre puerperal, que era la fiebre de las mujeres que cuando estaban en su parto, pues el doctor no usaba guantes, y entonces de atender una, se iba, atendía a la otra y atendía a la otra. Era un contagiadero brutal, se morían, se infectaban, y entonces llegó un momento en que el hombre tenía 30% de probabilidades de perder a su esposa en cada parto. O sea, en 3 niños seguro te le echabas, ¿no? Digo, obviamente hubo quien tuvo 20 hijos y no se murió, ¿verdad? Pero excepciones que confirman la regla. y tenía yo creo que al mismo ginecobstetra trabajando nomás para ella, pero el tema es ese. O sea, hemos avanzado mucho en muchas situaciones de la tecnología, de la ciencia, y la ciencia tiene sus propios códigos que tenemos que respetar. Y aquí la idea no es que seamos vehementes feligreses de la ciencia, simplemente la ciencia tiene que demostrar lo que está probando. O sea, eso es parte del conocimiento científico. Tienes que demostrar, ¿no?, que lo que estás haciendo no nomás se da, sino que es repetible. Lo puedes volver a hacer una y otra vez, ¿no? Y realmente en medicina hay pocas enfermedades, muy pocas enfermedades que hemos curado. La gran mayoría de las veces, digo, una cirugía sí te quita un apéndice y te curó, pero de las enfermedades, ¿no?, transmisibles, las que se han curado son a través de vacunas, ¿no? Hoy día tenemos la dicha de que no vemos niños con polio en este país, ¿no? Y la razón fue la vacuna de la polio. En este país teníamos buen rato de no ver sarampión, ¿no? Ya hay algunos casitos de sarampión, pero la idea es no había sarampión porque había vacuna contra el sarampión. Y entonces la gente no tenía miedo de esas vacunas, es curioso, ¿no? El tema fue tanta información, ¿no?, que desvirtuó el enorme esfuerzo que se estaba haciendo
en el sentido. Y como repito, o sea, no es hablar de que todo lo que hacen los laboratorios está bien. Hay muchas cosas que tardan muchísimo. Dicen que una molécula para que llegue a ser fármaco tarda muchísimo tiempo, ¿no? Y muchas de estas fórmulas simplemente son desechadas porque los efectos colaterales, los endpoints, todo lo demás se pierde. Entonces, cuando algo llega a ser ya un fármaco que va a ser utilizado para uso humano, de verdad debemos de ser, yo creo que sí confiados en la ciencia, en el sentido de que si demuestra lo que tiene que demostrar, la verdad es que no tenemos por qué andar buscándole en otro lado donde no va a haber elementos. Me dicen que tengo que hacer otra pausa, doctor Fernando Petersen, doctora Ana Gabriela Mena. Me gustaría que también, digo, ya que me dan chance de ser curioso y preguntón, que habláramos también de la ideología que hubo en la pandemia. Hablamos de la infodemia, hablamos de las incidencias, hablamos de los avances sustantivos que científicamente quedan comprobados y nos quedan como beneficio, pero si me dan unos minutitos para hablar de lo que ocurrió en México, no sé, en la India, en Estados Unidos, también habrá oportunidad. Por supuesto. Deme chance, regresamos rapidísimo, estoy en esta plática muy entretenida, muy interesante con el doctor Fernando Petersen, secretario de Salud, y con la doctora Ana Gabriela Mena, que ella es la directora de Salud Pública de la misma dependencia. Ya vuelvo. Bueno, estamos de regreso y si me permite, porque pues es la oportunidad, quisiera recordar con mis invitados, con el secretario de Salud, con la directora de Salud Pública de la misma dependencia, pues lo que fue la ideología en la pandemia. Espero que con el paso del tiempo nos quede como residuo finalmente todo el avance tecnológico, las oportunidades de desarrollo y sobre todo de mejor salud para las generaciones actuales y venideras, doctor. Pero la pandemia de COVID, yo leía mucho sobre lo que fue la fiebre española a principios del siglo pasado. Y creo que esta también se va a quedar como lección de historia. Digo, el comportamiento de las autoridades en India, en Reino Unido, en Francia, en España, en China. Les decía en broma que a mí me parecía impresentable Jair Bolsonaro. Muchos brasileños me dirían, pues nada más asómate a Ciudad de México. La ideología, ¿cómo nos golpeó, nos obstaculizó? ¿Cómo significó ese reto para el desempeño de las autoridades de salud? Yo creo que sin lugar a dudas cuando surge un evento que no tiene una explicación clara ni tiene una manera definitiva de decir, a ver, esto es negro, esto es rojo, esto es blanco, sino que todavía existe mucho la posibilidad de interpretación, surge todo esto que ha venido sucediendo en el COVID-19, ¿no? Desde el abordaje, ¿no? Por ejemplo, que en China, ¿no? Se decidió, debido a su estrategia, ¿no? El de 0 contagios. Es decir, si tú tienes, tú y toda tu familia y todos los que encontrás, y si tengo que meter a 1000 a la casa y tapear las casas, lo hago, ¿no? Y si tengo que mandarte comida, te voy a mandar. O sea, pero no vas a contagiar a nadie, ¿no? Desde esa perspectiva de que no se sepa que aquí no estamos haciendo, ¿no? O no voy a compartir qué estoy haciendo, hasta lugares en donde aprendieron que lo que había que hacer era hacer pruebas, pruebas y más pruebas y pruebas y pruebas. En cuanto te detecto, te aíslo, ¿no? Y dime con quién estuviste y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que sí, la manera como se abordó impacta. Por supuesto que las decisiones impactan. Dicen que cuando le pega a uno a la bolsa y también cuando le pega a la salud, y si no que le pregunten a Boris Johnson, ¿no? ¿Cómo no? Boris Johnson decía, no hombre, que se contagie la gente y así salimos más rápido. Hagamos un contagio de rebaño. O sea, si se contagian, bueno, se van a morir los que tengan que morir, ¿no? Y los demás ya la hicimos, y qué gastamos, y qué nada de nada. Pero a la hora que le dio a él, como que empezó a pensar que por ahí no eran las cosas, ¿no? Y entonces dijo, no, a ver, vamos sentándonos otra vez y vamos rectificando y vamos haciendo lo que nos dicen la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto se lo pregunto, doctor, y por eso mi interés, por si podría también implicar, no sé si fuera posible, que después de este aprendizaje, decir, es que caray, los políticos no saben y además no saben que no saben y toman decisiones equivocadas. Si pudiera suceder que el sector médico en el mundo dijera, ¿sabes qué? En temas de salud, ni te metas, lo vamos a dejar específicamente para el sector técnico.
¿Pudiera ser así? Es que yo creo que, por ejemplo, hubo lugares en los que se intentó hacer así, ¿no? Y bueno, tenemos un ejemplo con el doctor Anthony Fauci. Anthony Fauci es el monstruo de la inmunología, de la infectología, es el director de los laboratorios centrales en los Estados Unidos, y estaba bien, él le decía al presidente lo que tenía que decir, y le dijo lo mismo a 2 presidentes. El problema es que la respuesta fue diferente, ¿no? De un presidente y de otro presidente. Entonces, yo creo que la ciencia está ahí, la ciencia está para ser utilizada, para ser consultada, para abrir campos como lo hicimos en Jalisco, que hicimos una mesa de salud en donde abrimos la posibilidad de que otras personas que estaban en el ámbito académico, en el ámbito de la atención médica, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito académico, todos pudieran participar y decir, a ver, yo sé esto, yo leí esto, yo entiendo esto, yo he visto esto, a mí no me convence esto, y poder sacar una conclusión científica, ¿no? Que después, aunada al objetivo que teníamos, ¿no? Nos permitiera hacer una propuesta política, ¿no? Para que pudiera tomarse una decisión en ese sentido. Creo que el gobernador de Jalisco ha sido una persona extraordinariamente líder en el momento de la pandemia, no nomás con salir él a dar las declaraciones, ¿no? Ya que la ley le da a él, le otorga el título de ser el responsable sanitario del estado de Jalisco. Entonces, por ley, él es el responsable sanitario, yo soy el brazo operativo, pero el responsable es el señor gobernador, y él entendió que era un momento difícil, que era un momento cumbre, y entonces dijo, yo voy a tomar la rienda, ¿no? Ustedes van a ser mis asesores, yo los voy a estar escuchando, yo les voy a estar pidiendo su opinión, ¿no? Pero yo voy a ser el que les diga a la gente lo bueno o lo malo de lo que tenga que ser. Y yo creo que eso es importante. Recordemos que en influenza sucedió más o menos igual, ¿no? Al principio había dudas de quién tenía que decir qué era lo que estaba pasando. El presidente Calderón dijo, yo voy a decir cómo están las cosas, y él fue el que dijo, vamos a salir por aquí y por acá. En el Inter hubo ahí, recordemos que en influenza hubo un cambio de directores de salud pública, la doctora Mena recordará con más detalle que yo, pero el tema era ese, ¿no? Creo que la claridad, el liderazgo en salud debe de tener una credibilidad y alguien que diga, va por aquí y va por aquí, ¿no? Y todos nos vamos por ahí. Perdón, el tiempo se me está terminando. Le quisiera pedir una opinión final, doctora, ya a punto de despedirnos. Finalmente, recordarle a toda la población que la pandemia aún no termina, que todavía... ¿Terminará, doctor? Terminará, sin duda terminará, pero todavía estamos en esa fase, quizá en la final de esta pandemia, porque así sucede con las pandemias, duran algunos años con oleadas interpandémicas, pero estamos todavía en un proceso en que debemos seguir siendo responsables. El que se quite la obligatoriedad no quiere decir que yo me deba de dejar de cuidar, que ya no me voy a cuidar, porque dijeron ya no es obligatorio, yo ya no me cuido. No, al contrario, que tengo la responsabilidad en mis manos y que debo seguir cuidándome y cuidando a la población vulnerable que está a mi alrededor. Creo que es algo muy importante que nos debe de quedar claro, que el cubrebocas no es porque me obliguen, es porque lo necesito, porque me siento enfermo o porque quiero cuidar a los que están a mi alrededor. Un último mensaje, doctor. Un último mensaje es, vamos a quitarnos el cubrebocas. Hasta que lo conocimos, doctor. Porque la verdad ya no es obligatorio. Sin embargo, como dice bien la doctora Mena, es importante decirle a las gentes que este es un elemento que nos ha acompañado 2 años y nos ha prevenido de muchas situaciones. Entonces, usémoslo con la responsabilidad que necesitamos usarlo, usémoslo cuando podemos proteger la vida de alguien más, como lo que comentábamos, y abramos nuestra alegría en este momento en que empezamos, por supuesto, a ver el fin de la pandemia, aunque esta no haya terminado. Hoy podemos decir con alegría que hemos aprendido a convivir con el virus. Este virus que se llegó para quedarse, este virus que va a ser importante para todos nosotros durante los próximos meses, ¿no? Para poder saber en el momento en que ya se convierta en un virus endémico, o sea que vivirá con nosotros y tendrá un manejo diferente, pero por lo pronto creo que la noticia es una noticia que habla a favor de la credibilidad que hoy desde el gobierno le damos a la ciudadanía y la responsabilidad en la que confiamos para seguir controlando desde los ciudadanos, desde la personalidad de cada uno de nosotros, la enfermedad que nos ha tenido en auge durante 2 años. Doctor, muchas gracias por su participación. Le Al agradezco. contrario, muchas gracias a ustedes. Doctora, también a usted, Gracias, muy amable. Juanma.
Y gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche. Nosotros decimos, este programa tiene que quedar para la memoria. Esperemos que no volvamos a hablar de la pandemia del COVID, más que para acordarnos como si fuera una lección de historia. Yo les digo gracias, pasen una excelente noche, nos vemos en la próxima.